Hola, bienvenido y bienvenido una vez más a mi canal aquí en YouTube. Te tengo un tema que es un poco delicado, es un poco difícil de tratar y ha sido uno de los motivos por los cuales lo he pensado tanto para subirlo a YouTube, pero me arriesgué y quiero que lo escuchen porque yo creo que le sirve y le va a servir a alguien que de pronto usted quizás conozca. Ya regreso con usted. Inicio con esta pequeña estrofa del Quijote de la Mancha. En algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió bla 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 bla, y así sigue la historia de Miguel de Cervantes Saavedra acerca de Don Quijote. ¿Por qué lo estoy trayendo aquí a colación? Porque la historia que les voy a narrar no es fácil. Y me tomó tiempo, porque cada vez que lo trataba de hacer decía, no lo haga. No lo haga porque es como volver a remover cosas. Y en cierta manera uno como que ya trata de borrar, porque ya gracias a Dios he borrado todo eso. Lo quiero contar porque yo sé que esta historia le puede llegar a servir a usted o a alguien que conoce, como lo dije hace un momento. ¿Por qué? Voy a narrar cortamente qué es lo que pasó y omito detalles porque no hay necesidad, pero algo real. Esto es una historia real y aquí es el protagonista. Yo fui de las personas que de infancia sufrió bullying, o en algunos países le dicen matoneo, creo que le dicen así, o hay otros nombres que tienen. Pero bullying es la palabra como más usada, es un término inglés, pero es usada para describir esto. Anteriormente eso no se llamaba bullying, sino simplemente como que era estar de malas. El ser humano muchas veces en su formación tiene conflictos, todos. Es que yo no diría que solamente lo tienen unos pocos, yo diría que todos los tenemos. De una u otra manera tenemos nuestros conflictos de infancia y de adultez y hasta en la vejez. Porque lastimosamente muchas personas llegan a esta tercera edad y aún tienen una cantidad de conflictos que da esta tristeza que nunca se preocupó como por quererlos como sobrepasar, o uno nunca sabe en realidad qué pasó en su mundo que le permitió, le pasaron toda esta clase de cosas y que le cancelaron inclusive muchos sueños o expectativas de la vida. Pero el caso que me corresponde para contarles y narrarles es que yo vengo de un pueblo por allá lejos, como siempre lo digo, aunque no le tengo ninguna clase de resentimiento, no hay nada de eso, porque afortunadamente esa energía divina me ayudó a superar todo eso en algún momento y me fui para arriba en muchos aspectos, y hoy por hoy simple y llanamente es como un mirar atrás, porque yo digo, uno aprende de esto, uno aprende de todas estas cosas. Y este bullying que a mí me hicieron en algún momento de la infancia me marcó de manera tal que yo llegué a creer y a sentir que era como una basura, como alguien que no merecía la pena, que no valía la pena. Daña la autoestima tanto que te crees la persona más desafortunada del mundo, la más fea, la menos inteligente, la persona que no, todos son mejores menos tú. Y yo digo que yo creo y estoy seguro que esa energía divina, que se lo agradezco tanto, no dejó de que yo me fuera para abajo, porque hay muchas historias de personas que han sufrido esto y lastimosamente terminan acabándose con su vida o terminan muy mal. Y yo agradezco eso porque el ataque que yo recibí en la infancia fue voraz, y fue gente inclusive más adulta que yo la que me trajo todo esto. Burlas en el colegio, en la calle, hacerme sentir como que era cierta cosa, como que no valía la pena, donde yo estaba en algún grupo o algo en el colegio o algo con mis compañeritos que eran los únicos que me respetaban alrededor, los de los grados superiores venían y me cogían a mí como el juguete. Y entonces yo me terminé convirtiendo en algunos aspectos como no, esa es la condición que a usted le toca y eso es lo que se tiene que soportar.
Me dañó tanto esto en esa época que les estoy contando que destruyó gran parte de mi colegio, es decir, gran parte de mi estudio en la formación secundaria fue prácticamente destruida como 3 o 4 años, perdí muchos años de estudio, me mudé de ciudad, pero yo solo porque pues mi papá no podía por su trabajo y sus cosas, pero yo llegué en un punto en que yo ya no me soportaba como lo que me estaba pasando, entonces pedí que me mudaran de ciudad y en ese tiempo en que me mudé de ciudad donde unos familiares no estudié. No estudié y perdí tiempo, perdí años. Yo diría que no perdí tiempo, yo antes creo que recuperé algo de lo que necesitaba porque si no hubiera sido así, si yo no me hubiera tomado de pronto en ese momento eso que hice, yo no hubiera podido salir adelante. En medio de todo eso uno va soportando y va escalando y va haciendo y trabajando y estudiando y haciendo otras cosas. Cuando volví me reintegré y empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar un poco más en mí. Los nuevos círculos que fui conociendo poco a poco de amistades en donde yo ya me empecé a mover y todo, fue de una manera ya diferente. Ya eran personas que venían de otros lugares, de otras ciudades que no conocían mi historia ni lo que había pasado. Y pues lógicamente me veían como yo los veía a ellos, como alguien nuevo, como alguien que vale la pena de pronto conocer como para una amistad. Y así fue. Poco a poco yo me fui como saliendo de esto, pero la timidez que yo tenía era impresionante, era una timidez que yo no podía como describirles en este momento como qué tanto era, pero era una timidez como insegura, súper insegura. Después de que cuando en la infancia yo fui muy popular, porque eso también tuvo que haber sido mi grave problema, fui muy popular porque fui un chico que no le daba pena nada, salía a recitar en las izadas a las banderas que se hacían en ese tiempo en mi país para premiar a los mejores estudiantes durante los últimos 15 días, había que decir poesía o algo, a cada grupo le iba correspondiendo y yo siempre era de los que más participaba en danzas, en canto, en recitación y me sentía muy cómodo, pero eso fue lo que me hizo a mí el mal, porque eso fue lo que me dio a conocer en medio del grupo de los demás salones y pensaron que yo venía a ser como un juguete y empezaron a cogerme como la burlita y como la cosa y me empezaron a destruir, a destruir, a destruir hasta el punto en que yo dije ya no más, porque si yo sigo de esta manera yo no voy a poder continuar con mi vida. Da dolor y da pesar y hasta yo disculpo a esas personas adultas, tanto mujeres como hombres, que participan de esto, que participan con el señalamiento y que se creen o se creyeron en algún momento como los grandes pavos reales, los que podían como, claro, tú estás señalado como eso, ¿a dónde está mi dedo aquí? Tú estás señalado como eso, entonces, no, tú no puedes entrar a este grupo, tú no puedes estar aquí porque tú no eres como el prototipo de persona que soy yo, que es mi hijo, que es mi hija, que es mi familia. Entonces te llegas a sentir como el patito feo. Y yo le doy muchas gracias, vuelvo y lo digo otra vez porque yo no me voy a cansar de decirlo, a esa energía divina tan hermosa que siempre me acompañó y que siempre, a pesar de que yo no la puedo ver, porque es que no hay necesidad sino sentirla, me hizo colocar en algún momento en mi vida como que valgo tanto la pena que no vale la pena perderlo por gente que nada que tiene que ver, por gente que atrasada mentalmente, culturalmente y en una evolución que yo diría hasta triste. ¿Por qué digo evolución hasta triste? Yo no creo en eso de la ley del karma. Mucha gente dice eso es karma. Yo diría que no es la ley del karma. Yo diría que es la compensación que el universo da a aquellos que según como sea su comportamiento merecen y merecen. Es decir, tanto como para el que ha sido tremendamente negativo o malo, como para el que ha sido excesivamente bueno o ha tratado de hacer bien las cosas. Por eso diría yo que karma lo respeto, pero no lo usaría en este caso. Yo usaría la palabra como respuesta, la respuesta que da.
Porque estas personas que se portaron de esta manera conmigo en algún momento, que me colaboraron para hacerme sentir a mí todo esto, a la hora de la verdad terminaron o están terminando su vida de una manera que uno se queda con... No me alegro. No estoy diciendo de que a todo el mundo le va a pasar eso, pero me ha tocado, como se dice, verlos como en una película, lo que les ha ido pasando. De esas personas, algunos no volví a verlos jamás, no sé qué pasó con ellos, les deseo lo mejor, de verdad que les deseo lo mejor. Pero algunas otras que fueron como tan participativas de esto y que todavía reconozco algunas, yo diría que no son completamente felices. Yo diría que... Yo lo único que digo es que esa energía divina les dé la bendición, porque si no se la merecen, que me la regresen. Así de sencillo. Comencé, entonces, dejando esta de pasado allá, adiós. Comencé a trabajar en mí mismo, comencé a darme cuenta en algún momento de que yo en realidad valía la pena y que lo que habían dicho de mí o que trataron de hacer de mí en algún momento, a la final eso no era yo. La tarea no fue fácil, se tomó varios años, muchos, y fui perdiendo poco a poco esa timidez y fui saliendo adelante poco a poco. Conocí personas maravillosas que la vida me prestó, inclusive por un tiempo, que me ayudaron muchísimo en ese proceso. Y hoy por hoy me siento un ser humano que no desmerece nada y que ha hecho muchísimo. Y no lo digo por logros económicos o por nada de eso. Lo digo es que he hecho de lo que pude haber esperado de mí todo lo contrario. Es decir, la autoestima que yo pensé en algún momento y que me creí que era destructiva y que yo no iba para nada más y que no merecía y que en realidad todo lo que decían de mí era cierto, en algún momento cuando lo superé, borrón y cuenta nueva y sale la nueva versión de Fernando Seche. Y yo diría que esto que estoy haciendo aquí en YouTube es parte de esto. Me tardó años el proceso, pero me llené de amor. Me he llenado poco a poco de amor y aún falta. Pero me he llenado de mucho amor y de mucha fuerza para seguir adelante, para seguir, para vivir. Eso es lo que yo quiero rescatar en este video que estoy tratando de decir. Pero ¿por qué estoy hablando de todo esto? ¿Por qué estoy indagando sobre todo esto? Le diría a las personas que están pasando por todo esto y que lo están experimentando o que lo han vivido, que usted vale mucho la pena. Y que cuando usted vale tanto la pena, es la envidia alrededor la que viene inmediatamente a tratar de frenarle eso porque le ven el potencial. Yo pude haber hecho inclusive mucho más en la vida, pude haber hecho, pero lastimosamente me frené muchos años y me bloqueé, se los tengo que decir, me bloqueé en muchos aspectos. Ya hoy no, pero ya fue tarde que hice la evolución, fue tarde que me la empecé a creer, que me empecé a empoderar de mí mismo y a darme cuenta de que uno vale en realidad la pena y que uno tiene todo el derecho y toda la bendición para hacerlo. Pero hay gente, muchachos, jóvenes, chicas, que lastimosamente terminan muy mal, o se suicidan, o hacen cosas que no están bien, es decir, terminan en drogas, o en alcoholismo, o en relaciones que realmente se topan en la vida, que los acaban inclusive más, y creen que para eso nacieron. Yo les diría, si me estás escuchando, apaga eso porque no te creas ese cuento estúpido que te metieron en la cabeza, no te lo creas. Todos tenemos derecho a salirnos de ese cascarón que nos creó, digamos, la vida, que no nos creó la vida, sino que nos trajo personas a la vida y que nos la volvieron así, que nos la volvieron, como decimos vulgarmente, una masa sin sentido. Y decirles que vales tanto la pena que empieza a trabajar en ti misma y en ti mismo. Empieza. Puedes salirte de eso.
Busca ayuda. Yo la busqué mucho, esa energía, esa sabiduría divina, se los digo sinceramente. Y trabajé, me ayudó tanto que trabajé como en mí mismo. Una fue de no creerme más en la historia de que no servía y empezar a decir que sí servía. Y se me acabaron las culpas. Acabé las culpas porque eran culpas que ni me pertenecían, pero que me las crearon. Me las crearon y yo me las terminé creyendo en algún momento. Y dije, si el mundo se me acabara mañana, suponiendo un ejemplo, si el mundo se me acabara mañana, ¿qué tienes para hacer hoy por ti? Y dije, ser feliz. Entonces empecé a trabajar contra viento y marea en ser feliz para mí mismo. Como siempre lo he dicho y lo voy a decir siempre, nunca haciéndole daño a nadie por eso. Nunca. Porque qué tontería yo medir las cosas para que después me midan. O vengarme de alguien. No tiene ningún sentido porque eso quiere decir que no has podido superar. Yo simplemente perdoné. Y fue como tanto como el impacto del perdón que yo mismo hice, que estas personas de la noche a la mañana pasaron de ser como las que yo estaba mirando como que me podían destruir, las empecé a mirar así. Nada más que ver conmigo, nada más. Hoy por hoy me las podría llegar a encontrar en la calle y sería totalmente indiferente para mí. Porque en realidad lo único que yo puedo describir de lo que tienen acá dentro y acá, yo diría pues que es vaciedad. No tienen nada más. Pues no me imagino cómo será la vida de ahora en adelante de muchos de ellos con los hijos o con los nietos. Porque a veces la vida cobra las cosas de una manera con la que menos se espera, lo ponen a repetir la tarea. Y ahí se aplica la ley de espejo. Y si por ejemplo alguno de ellos o alguna de ellas está mirando este video, debe estar pensando, yo fui una de las que le dije eso a él, o yo fui uno de los que le traté a él de esa manera. Y deberían de estarse comparando como, ¿y ahora qué me ha pasado a mí? La vida es sabia. La vida es sabia. Pero por otro lado, subirse uno de ánimo todos los días, darte cuenta de que vales muchísimo, que eres importante, trabaja en ti, haz todo lo que quieras, consigue toda la ayuda que quieras, la puedes encontrar. Yo no fui a tocar puertas, de verdad que yo les digo la verdad, yo no fui a tocar puertas. Yo fui en algún momento a algunas terapias o algo, pero eso en verdad no me ayudó mucho. Yo digo es esto. Esa sabiduría divina fue la que me ayudó y la que me continúa ayudando hoy en día. Por algo salgo en estos videos de YouTube, porque yo dije, llegó el momento en que seas tú, esa persona que puede hablar y puede ayudar quizás a otros con tu vida y con tu comentario. No será la vida más fabulosa, pero sí tiene una historia. Y me siento orgulloso del producto que yo he hecho de mí mismo. Para pensarlo, ¿verdad? Later. Entonces, y resumiendo, te dejo con que vales muchísimo la pena. No más bullying para ti. Para eso. Ahora, afortunadamente hoy en día, hay muchos grupos y sectores que ayudan a parar estos procesos. En mi época no nos tocó. En mi época era de malas, te tocó y lo tenías que vivir. Y sin embargo, aquí me veis. Entonces lo mismo para ti. Ahora puedes tener un poco más de grupos de ayuda y de personas que gracias a esa energía divina están para decir, un momento, él merece o ella merece respeto. Ve por eso, hazte respetar tus derechos y sea la vida que hayas elegido, llévala con dignidad, sin hacerle daño a nadie. Respeta eso sí y respétate tú mismo, pero no permitas que los comentarios de 3 desadaptados te cambien a ti el gran valor que hay aquí, porque la gran mayoría de las personas que han sufrido de bullying tienen grandes corazones y eso talla. Bueno, esperando que te haya gustado esta pequeña historia que hice el día de hoy. Yes, porque lo logré. Esperando que te haya gustado y te haya servido, no tanto que te haya gustado, que te haya servido el comentario que te hice el día de hoy.
Recuerda que eres valioso y que mereces todo lo bueno de la vida. Que si tienes tu personalidad para ser diferente, adelante. Con tal de que no le hagas daño a nadie, hazlo. Respetando y respetándote. Es lo único que yo te pediría en este caso como un consejo que te doy extra. Pero de resto, sé tú mismo. No importa. Las grandes personalidades y las grandes personas a lo largo de la vida han sufrido de muchas cosas y una de estas es esto, el bullying. Afortunadamente muchos salimos, pero muchos otros lastimosamente se quedan ahí. Y para las familias que tengan jóvenes y que estén padeciendo esta clase de cosas, entiéndanlo muy bien, porque hay que darles mucho apoyo. Una de las claves es el amor y el respeto. Y entender que en realidad estas personas tienen un gran corazón. Muchos de ellos tienen un gran corazón y se lo merecen. Esperando que te haya gustado mucho el programa que te hice el día de hoy, te invito a que si te gusta lo compartas porque yo sé que a alguien más le puede servir. También suscríbete a mi canal si eres nuevo o nuevo y quieres pertenecer a esta familia, mi casa, tu casa y nuestra casa, para que semana tras semana que yo vaya elaborando videos, los vaya subiendo en esta plataforma de YouTube, te vaya llegando a tu sistema la información de que ahí estoy para decirte, hey, ¿cómo estamos? ¿Nos vamos para arriba? Claro que sí, para arriba siempre, con todo el ánimo. Lo logré, pude hablar de algo que era un poco como... No lo quería tratar porque ya es pasado, ya se fue y brillo yo, que eso fue lo importante y yo me fui para arriba, eso fue lo bonito. Hey, quédate porque después de esto voy a subir un nuevo video, ¿ok? Quédate ahí, nos vemos pronto. Bye.